es, fíjense ustedes, que me paren en cualquier momento, ¿ya? Me detengan y me digan, profesor, esto no lo entiendo, necesitamos profundizarlo, qué sé yo, y nos detenemos, no pasa nada. ¿Está bien? Okay. Sí, está bien. Dice, ¿no? Entonces el ejercicio. Dice, la constante búsqueda de mejoramiento de la calidad de la docencia ha llevado a los investigadores a realizar diferentes estudios con el propósito de mejorar la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje. En este sentido, muchas investigaciones dan cuenta de que los estudiantes aprenden con mayor rapidez y más eficazmente cuando alcanzan mayores grados de motivación. Esto implica que los profesores deben promover en las aulas enfoques de enseñanza-aprendizaje mucho más participativos que incidan en la motivación de los estudiantes. Como podemos apreciar en este primer párrafo, es pues un párrafo de introducción, es un párrafo que sirve de preámbulo, que sirve para contextualizar lo que se quiere hacer, pero no se dice concretamente todavía lo que hay que hacer. Veamos, continuemos con el ejercicio. Siguen ingresando sus compañeros. Dice, ¿no? En este marco existe interés por parte de las autoridades de la carrera de psicología de la UAGRM por realizar una investigación que establezca si el uso del método de aprendizaje cooperativo determina una mayor motivación hacia el aprendizaje por parte del estudiante. La investigación se realizará con los alumnos inscritos en los dos grupos paralelos del tercer semestre durante el segundo semestre del periodo, aquí hay que cambiarlo, del periodo, a ver, estamos de 1-2022, vamos a poner, ¿no? Siempre utilizo este ejercicio para el ejercicio 1 del 2022, o sea, este próximo semestre, esa es la idea. Bueno, en este párrafo sí ya nos dice con claridad lo que se quiere investigar, ¿no? Dice, vuelvo a leer, existe interés por parte de las autoridades de la carrera de psicología de los GRM por realizar una investigación que establezca si el uso del método de aprendizaje cooperativo determina una mayor motivación hacia el aprendizaje. Lo voy a marcar aquí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se quiere hacer. Continúo leyendo. El método de aprendizaje cooperativo, o sea, se refiere a la primera variable, es un enfoque, bla, 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 o sea, esto es su concepto. Y dice el otro párrafo, por su parte, la motivación hacia el aprendizaje son, y también ¿cómo se llama? Se conceptualizan las dos variables. Entonces ya yo tengo las dos variables. La primera variable es uso del método de aprendizaje cooperativo. ¿Me están siguiendo? Sí, sí. La otra variable es motivación hacia el aprendizaje. Bueno, si ya tenemos nuestras dos variables identificadas, que es un aspecto muy, pero muy importante, quiero decirles porque si es que no se confunden, si se confunden las variables, todo lo que hagan de más está mal. Así que esto es un aspecto central en la resolución de la prueba, ¿no? ¿Cómo sería el problema? Entonces podría ser, ¿cómo influye? Bueno, ya sabemos que hay diferentes maneras, ¿no? ¿Cómo influye el, el uso? Voy a copiarlo para no tener que escribir todo. El método de aprendizaje cooperativo en la motivación hacia el aprendizaje. ¿De quién? De los estudiantes de la carrera de psicología de la UAGRM. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, dice. Perfecto, bien. Ahora, la hipótesis y la identificación de la variable independiente y dependiente. ¿Cómo sería la hipótesis entonces?
El uso del método de aprendizaje cooperativo influye en la motivación de los Ya. estudiantes. El uso, entonces sería el uso del método de aprendizaje cooperativo afecta, influye, determina, como querramos, influye en la motivación hacia el aprendizaje de los estudiantes. Esta es la variable, esta es una de las variables, la voy a marcar. Esa es la variable independiente y motivación hacia el aprendizaje es la variable dependiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ¿cuáles serían algunas variables extrañas? ¿Cuáles son las variables extrañas? Las variables extrañas son aquellas que pueden incidir en la variable dependiente, es decir, además del uso de métodos o diferentes métodos que influyen en la motivación hacia el aprendizaje, ¿qué otros aspectos influyen en la motivación del estudiante? Por ejemplo, los hábitos de estudio, ¿no? ¿Qué otra variable puede ser? Los profesores. Bueno, muy bien, el profesor. El ambiente. Profesor, también el ambiente, muy bien. También la inteligencia, ¿no? La nutrición también puede ser, ¿no? Puede ser el horario, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las variables extrañas que pueden influir también en la motivación hacia el aprendizaje. Ahora bien, vamos entonces a desarrollar el diseño de investigación, ¿ya? En primer lugar, la perspectiva de investigación científica. Esto será igual para todos, ¿no? Entonces, esto hay que colocar en la presente investigación será desarrollada bajo o con base en el enfoque cuantitativo, ¿no? Paradigma, se llama empírico analítico, donde se considera al investigador fuera del fenómeno que se investigará, el fenómeno que se va a estudiar. Ya está. Población o muestra. ¿Cuál es la población? Nos vamos al ejercicio. ¿Qué dice, no? La investigación se realizará con los alumnos inscritos en los dos grupos paralelos del tercer semestre, ¿verdad? Entonces, debemos colocar acá, ¿no? La población con la que se trabajará son los estudiantes del tercer, los estudiantes de los dos grupos del tercer semestre de la carrera de psicología, ¿no? Aproximadamente, de acuerdo a lo, porque no se han inscrito todavía, ¿no? Aproximadamente un total de 90 estudiantes, 45 por grupo. Ya está. Veamos ahora la delimitación espacio-temporal. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del espacio? ¿Están ahí? ¿A qué nos referimos con el espacio? El tiempo en el que se va a trabajar. No, si dice espacio no es Al, tiempo. al lugar, Al licenciado. lugar, ¿no es cierto? Entonces, la investigación
se realizará ¿dónde? En la carrera de psicología de la UAGRM. Ahora, ¿y qué significa temporal? Desde el punto de vista temporal, la investigación se realizará, ¿cuándo dice? La investigación se realizará durante el segundo semestre del periodo 1-2022. Entonces coloco eso, ¿no? Se realizará durante el primer semestre de la gestión 1, durante el primer semestre de la gestión 2022. ¿Correcto? ¿Me siguen? Sí, licenciado. Perfecto. Ahora, ¿qué técnicas vamos a utilizar? Si lo que queremos es comprobar si el uso del método de aprendizaje cooperativo que utilizan los estudiantes influye en la motivación hacia el aprendizaje. ¿Qué técnica podríamos utilizar? A ver, una idea. ¿Podría ser encuesta? Podría ser una encuesta, claro. Si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, qué tan motivados están los estudiantes, podríamos consultarle a los mismos estudiantes si prefieren o si se sienten más motivados a aprender cuando están trabajando en grupo o cuando el profesor está de frente con los estudiantes, ¿verdad? También pudiéramos preguntarle las características, por ejemplo, del uso del método de aprendizaje cooperativo, cómo es que lo desarrollan, cómo interactúan, etcétera, etcétera. Entonces, la encuesta es una buena técnica en estos casos. Entonces, hay que colocar, ¿no? La técnica se utilizará la técnica de la encuesta para obtener información de ambas variables. Y esto tal vez se pudiera complementar, ¿no? Se complementará esta técnica con la observación de los grupos, con la observación de los estudiantes en el aula y la entrevista a los jefes de grupo, vamos a decir, jefes de grupo y docentes. ¿Ya? Entonces, esas serían las técnicas. Ahora bien, este tipo de investigación, por lo menos en este ejercicio, la investigación se puede abordar utilizando el método experimental, el método cuasi experimental, pero también el método causal explicativo. Entonces vamos a desarrollar como si nosotros fuéramos a utilizar el método experimental. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto, verdad? Para proseguir, vamos a suponer que hemos decidido utilizar el método experimental. Entonces aquí vamos a rellenar esto, ¿no? ¿Cuál es el control de variables en el método experimental? ¿Se controla la variable independiente? Sí. ¿Se controla la variable dependiente? Sí. ¿Se controlan las variables extrañas? Sí. Es decir, aquí existe el máximo control cuando se realiza un experimento. La validez interna es mayor y la validez externa es menor. ¿Por qué es mayor la validez interna? Porque como controlamos todas las variables extrañas, en realidad podemos asegurar de que los resultados se van a deber a la influencia de la variable independiente. ¿Cuál sería el procedimiento en
en el experimento. Inicialmente, ¿qué se hace en el experimento? La conformación de los grupos. Conformación, ¿qué más? Conformación de los grupos De manera realizará aleatoria. de manera aleatoria, o puede ser también, ¿no? O de emparejamiento, de manera aleatoria. El segundo aspecto, ¿cuál es? ¿No? El pretest, dice. Ujú. Realización de un pretest, ¿no? Para medir la variable dependiente en ambos grupos, ¿no? Claro, esto sabemos que en la realidad esto es de ser posible, ¿no? A veces no se puede realizar. El tercer aspecto sería la realización del experimento. ¿Cómo se realiza el experimento? ¿A qué corresponde esto? El experimento corresponde a presencia y ausencia, ¿no? ¿Qué significa, no? El grupo, a uno de los grupos, se le llama de control, se le, o digamos, utilizarán los métodos tradicionales y el grupo y el otro grupo, el grupo experimental, utilizará el método de aprendizaje cooperativo. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, ¿qué se hace? Hola, ¿están ahí? el otro test donde ya se presentan los resultados. Y finalmente se realizará el post-test para medir las diferencias en promedio que han obtenido ambos grupos, ¿no? O sea, en términos de la motivación hacia el aprendizaje, obviamente. De encontrarse que el grupo experimental alcanza un promedio significativamente mayor al grupo de control, se acepta la hipótesis. Bien, eso sería. Licenciado, disculpe una pregunta. Claro. El método el cual vamos a utilizar para realizar nuestro examen va a ser el experimental para todos? No. Ah, Cualquiera de los tres pueden ser. El ejercicio que ustedes van a tener pueden resolverlo con el método experimental, cuasi ah, experimental y causal explicativo. No habrá de método descriptivo, ni exploratorio, ni el método correlacional, porque esos tienen sus propios instrumentos para realizarse, ¿no? entonces el que usted ahorita utilizó solo es de ejemplo, ¿no?
Solo es de ejemplo. Vamos a suponer que nos decidimos a hacer el método experimental, ¿ya? Ahora, Está bien. ¿qué pasaría si es que decidimos el método cuasi experimental? Lo vamos a hacer también en este momento, ¿ya? ¿Me están siguiendo con esto, por favor? Porque si no me están entendiendo, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Sí, dicen. Sí, Sí, Lisa. Sí, licenciado. se Ya, entiende, dicen. bien, perfecto. Entonces, vamos a suponer que en vez de utilizar el método experimental, pues decidimos utilizar el método cuasi experimental. ¿Qué cambiaría? Bueno, sería para el mismo ejercicio, serían las mismas variables, sería el mismo planteamiento del problema, obviamente, la misma hipótesis también, las variables extrañas, por supuesto que serían los mismos, ¿no? El diseño de investigación sería todo esto, exactamente sería lo mismo, la población y muestra es el mismo ejercicio, todo sería lo mismo. ¿Qué es lo que cambia aquí? Método cuasi experimental. ¿Qué pasa con el control de variables en el método cuasi experimental? ¿Es idéntico al experimental? No. No, ¿verdad? Aquí cambia porque el control de variables extrañas es medio, ¿verdad? Y por eso precisamente la validez interna es media y la validez externa será mayor. Esto cambia, ¿verdad? Esto es mecánico porque siempre funciona lo mismo, de la misma manera, ¿no? ¿Qué cambia fundamentalmente en el procedimiento entre el experimento y el cuasi experimento? ¿Cuál es la diferencia sustancial? Los grupos ya están conformados. Correcto, entonces esto de aquí es lo que cambia, ¿no? Grupos ya conformados en su ambiente natural. ¿Realización de un pretest? Sí, siempre que sea posible vamos a vamos a hacer el pretest. ¿Cómo se haría el cuasi experimento? Se haría de la misma manera, ¿no? Presencia, ausencia, a uno de los grupos, el de control, se utilizarían los métodos tradicionales y con el otro grupo, experimental, se utilizaría el método de aprendizaje cooperativo, que es la variable independiente. Finalmente, se realizaría un post-test para medir las diferencias en promedio que han obtenido ambos grupos, motivación hacia, o sea, la motivación hacia el aprendizaje. De encontrarse que el grupo digamos, experimental alcanza un promedio significativamente mayor al grupo de control, se aceptará la hipótesis. Es decir, en el caso de el experimento y el cuasi experimento, en realidad, el procedimiento es prácticamente el mismo. Lo que cambia notablemente, claro, es que los grupos ya están conformados en su ambiente natural. Naturalmente, al existir esta situación, el control de variables varía, ¿no? Lo mismo que los niveles de validez interna y validez externa. Me detengo un momento ahí, por favor, hasta que si es que hay alguna pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Se entiende? Sí, dicen. A ver, ¿alguien requiere que podamos explicar algo adicional? Bien, entonces, ¿qué pasaría ahora si en vez de utilizar ya no el método experimental ni el cuasi experimental por situaciones, qué sé yo, de contexto, o sea, que no tuviéramos que utilizar el método de aprendizaje, el método de investigación causal explicativo? Bueno, ¿qué cambiaría? Las variables serían las mismas, por supuesto, el planteamiento del problema sería el mismo, la hipótesis sería lo mismo, las variables extrañas serían lo mismo, la perspectiva de investigación científica sería la misma, la población o muestra sería la misma,
En fin, la delimitación espacio-temporal también, las técnicas también serían las mismas, pero aquí entonces método causal explicativo. Entonces, causal explicativo, ¿no? ¿Qué pasaría con el control de variables? Esto sí que hay un cambio ya notable, digamos, ¿no? Como el fenómeno ya pasó, no se controla la variable independiente, no se puede manipular la variable independiente en este caso, si utilizo este método. Tampoco se controlan las variables extrañas. Como consecuencia de esto, la validez interna es menor y la validez externa será mayor. Esto va a cambiarse. Por supuesto, también va a cambiar, ya también va a cambiar el procedimiento, ¿no? Inicialmente, entonces, ¿no? El procedimiento sería el siguiente. Inicialmente, bueno, vamos a ponerlo así como quieran, si ustedes quieren no lo numeran, ¿no? Inicialmente se podrían conformar, vamos a decir, 3 grupos de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno. Es decir, estamos hablando de la motivación hacia el aprendizaje, ¿no? Uno de los grupos estaría conformado por aquellos estudiantes que tienen un alto nivel de motivación hacia el aprendizaje. El otro grupo con aquellos estudiantes con nivel medio de motivación hacia el aprendizaje y el otro grupo con estudiantes con menor motivación hacia el aprendizaje. Este es el procedimiento, ¿no? Es decir, fíjense, por eso es que tengo estas dos. En el método causal explicativo, bueno, aquí hay solamente 2 grupos, voy a poner otro más, ¿no? Vamos a suponer, entonces en el método causal explicativo, recuerden ustedes de que no empiezo yo por la variable independiente, sino por la variable dependiente. Puedo conformar grupos en función a la variable dependiente. Puedo conformar un grupo, vamos a suponer, con estudiantes que tienen un alto nivel de motivación hacia el aprendizaje, otro con estudiantes que tienen un nivel medio y otro que tienen un nivel menor de motivación hacia el aprendizaje. Luego lo que hago es ver si es que estos estudiantes, a través de encuestas, como fuera, si es que ellos se sienten más motivados cuando utilizan este método de aprendizaje cooperativo, ¿no? Entonces, si yo compruebo, fíjense ustedes, de que aquellos estudiantes que tienen mayor motivación en el aprendizaje, digamos, adquieren o tienen ese nivel cuando usan métodos participativos como este, digamos, ¿no? Y sucesivamente los otros, digamos, medio y el otro menos, entonces yo termino aceptando la hipótesis. Entonces, en el método causal explicativo yo empiezo de la variable dependiente y me vengo a comprobar si es que hay o no hay presencia de la variable independiente. Eso es lo que tengo que redactar acá, ¿no? Entonces, ¿no? Posteriormente, a ver. Posteriormente se verificará si existe relación con la variable independiente.
en este caso, ¿no? El uso del método de aprendizaje cooperativo, ¿no? Si los estudiantes más motivados hacia el aprendizaje son aquellos que utilizaron el método de aprendizaje cooperativo, y los que tienen nivel medio de motivación son aquellos que algunas veces utilizaron este método y finalmente, voy a venir un poco más acá para que no esté todo en el mismo lugar. Y si finalmente los de menor motivación son aquellos que no utilizaron este método, se acepta la hipótesis. Ese sería el procedimiento. Esto se puede escribir de muchas maneras o de manera más corta, más resumida. Incluso yo lo hago un poco más desarrollado para que no haya confusión, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento? En primer lugar, de que yo agrupo a los estudiantes en torno a lo que sucede con la variable dependiente, a la ocurrencia del fenómeno se llama, ¿no? Y luego lo que hago es comprobar si hay o no hay presencia, si hay relación entre esos niveles de motivación y la variable independiente. Eso sería, en todo caso, el procedimiento para el método causal explicativo. Me detengo ahí para ver si hay alguna pregunta. ¿Se entiende? Hola, ¿están ahí? Sí, licenciado, se entiende. Sí, Lice. Bien, además de eso, va a haber una pregunta respecto va a haber una pregunta respecto al enfoque cualitativo. Como sabemos bien, el enfoque cualitativo tiene varios diseños o métodos, ¿no? Por ejemplo, está el método de la teoría fundamentada, el método etnográfico, el método narrativo y también el método de investigación-acción. En realidad, estos métodos, sabemos que en el enfoque cualitativo se trata de que el investigador esté, digamos, incluso dentro del fenómeno que se va a investigar. Y entonces hay naturalmente una secuencia, vamos a decir, unas fases que se realizan. Y ese va a ser el ejercicio, aunque probablemente se modifique algo, pero hay que tener claridad acerca de estos diseños, ¿no? ¿Cuáles son los diseños? Por ejemplo, el diseño etnográfico tiene que ver con el investigador que efectivamente pertenece al fenómeno, ¿no? El diseño narrativo, bueno, de qué manera el investigador también se involucra, vamos a decir, digamos, con la investigación y con las personas que está haciendo la narración, en fin, ¿no? Lo mismo sucede con el método fenomenológico, ¿no? Entonces, aquí hay 4 fases. Aquí hay un ejercicio más o menos que puede ser similar al que van a tener ustedes. Va, leámoslo. En un estudio que se realizó en España, se pudo constatar que el nivel de compromiso social de los docentes es variable y que en muchos casos estos docentes
de educación superior no cumplen adecuadamente el encargo social de desarrollar su trabajo de manera eficiente. El compromiso social del docente está referido al grado de motivación e interés que tiene el docente para desarrollar su profesión. Esto involucra su actualización académica permanente, su predisposición para apoyar a los alumnos en sus actividades académicas y su dedicación permanente en pro del proceso formativo de sus estudiantes. Motivado por los resultados de esta investigación, existe de las partes de las autoridades universitarias un marcado interés por indagar acerca de lo que sucede con los docentes de la carrera de Ciencias Jurídicas de la UAGRM, ¿no? De la UAGRM. La investigación se la debe realizar dentro de la perspectiva humanístico-interpretativa, más concretamente utilizando el método etnográfico. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Que se explique brevemente qué desarrollaríamos en cada una de las fases de esta investigación. Y aquí están las fases, ¿no? Es decir, eso también ustedes tendrán acceso a todo el material que quieran, lo pueden utilizar, pero bueno, aquí también se les va a presentar, digamos, ¿no? Entonces, si yo tuviese que realizar en este momento una investigación, bueno, en este momento, en este periodo, vamos a suponer, una investigación acerca del compromiso social de los docentes de la carrera de Ciencias Jurídicas, ¿qué tendría que hacer? Bueno, en la primera fase se trata de plantearse las cuestiones relativas a la investigación y marcos teóricos preliminares. Si yo tuviese que realizar esa investigación, entonces tendría que consultar diferentes investigaciones que se hayan realizado acerca del compromiso social del docente en el nivel superior. ¿Para qué? Para contar con un marco referencial teórico que me oriente en la investigación. Posteriormente, se establecerían las preguntas de investigación, los objetivos, es decir, todo lo que tiene que ver con la fase inicial de la investigación. Esa sería la primera fase. Una vez realizado esto, ¿qué tengo que hacer? Abordar el acceso al escenario, la elección de los informantes clave, el comienzo de las entrevistas y técnicas de recogida de datos y registros. Bueno, en mi condición de estudiante de la universidad, entonces René Moreno, no tendré dificultades en formar parte de los estudiantes de la carrera de Ciencia Jurídica. Nadie me va a consultar porque yo me voy a camuflar ahí, ¿no? Luego de revisar la organización de los grupos de las diferentes materias, se elegirá aquellos a los cuales se asistirá en la investigación. Así que tendré yo que ver de asistir a 3, 4, 5 grupos con diferentes profesores, porque lo que quiero ver es el compromiso social del docente. Una vez empiece a asistir a los diferentes grupos, se ubicará informantes clave de cada uno de los grupos, los líderes de los grupos, ¿no? Y se empezará a realizar entrevistas informales, incluso a los profesores. En la tercera fase de recogida de datos, dice, ¿no? Se aborda la tercera recogida de datos, pues se continúa precisamente con este proceso, se realizan entrevistas a los mismos profesores, se puede hacer entrevista al director, etcétera, se recogen los datos y finalmente en la cuarta fase se interpretan y se escribe el informe de la investigación. Es más o menos como una especie de el procedimiento que seguiríamos. Y recuerden ustedes los ejemplos que hemos dado, por ejemplo, esa investigación que hizo la muchacha sobre la violencia doméstica, recuerden, ¿no? Igualmente, digamos, inicialmente ella empezó con la idea de querer conocer cuáles eran las características de la violencia doméstica en un determinado grupo de mujeres. Y naturalmente después se vio cómo acceder al escenario, después cómo fue que se empezó a entrevistar, etcétera, etcétera. Es decir, aquí están las fases, lo único que hay que hacer es simular, digamos, tratar de describir yo qué haría en esas investigaciones. En todo caso, digamos, les aseguro de que no es una cosa tremendamente confusa, porque ustedes tienen la idea, ¿no? Acerca de eso y tendrán, digamos, la orientación acerca de lo que, si tienen el sentido común, pues podrán resolver sin ninguna dificultad. Bien, jóvenes, eso es todo lo que tenemos preparado.
Y bueno, la prueba la tomaremos el día jueves en nuestro horario de clases, que es a las 15:30, ¿verdad? Aproximadamente la prueba va a tomar 1 hora. Y bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Licenciado, esos 2 ejercicios que nos mostró van a ser de igual manera 2 ejercicios para nosotros. Sí, eso va a ser. Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, eso sería todo. Entonces, les agradezco la presencia y el día jueves, faltando 5 minutos, les paso la invitación. Como siempre, ya saben, deben encender sus cámaras, pues, y deben estar presentes en la reunión mientras rendimos la prueba. Pueden utilizar eh, todos sus apuntes sin ninguna dificultad. Esto también sucedía cuando se daban las clases de manera presencial, así que no es ninguna novedad. Muchísimas gracias por todo ya, que tengan buenas tardes, hasta luego. Está bien, licenciado, muchas gracias.